Un feliz día, muchas gracias, en compañía de amigo Fabio Arias, que escuché breve pero preciso, igualmente con el doctor Castellanos, mi afecto y mi respeto. Gracias por los comentarios. Vengo de un foro que se llama Foro para Combatir, leámoslo, Sí. me colé, la verdad, en el Tequendama, que no estaba invitado, pero era tan importante que pedí la autorización y la dieron. Retos de la formalización laboral en Iberoamérica, que lo abrió el señor presidente de la República hace 20 minutos. Vengo en caliente. Entonces vengo cuchilla en algunas cifras que apoya planteamientos de que desde otras orillas ideológicas no son antagónicas en lo político, no son antagónicas para coincidir en lo de la seguridad social, porque en última es un derecho humano. Y lo sabe usted, amigo Adolfo, que llevo más de 20 años proponiendo la pensión asistencial. Permítame, yo tengo 3 puntos. Perfecto. En 3 minutos para abrir el tema de cuál es el futuro en la pensión en Colombia y la reforma del presidente Petro, que si bien hoy no hay un borrador como lo hizo el doctor Castellanos, él ha tenido una claridad desde el principio cómo va a ser. Y eso está en el programa de gobierno. Sí, precipitó mi apoyo electoral a él. Esa es la verdad, siendo yo conservador, reconocido y militante desde niño. Segundo, entonces, el primer punto, Colombia está envejeciendo en la pobreza. Hoy el 15% de la población, o sea, 7.300.000 colombianos, tienen más de 60 años. Y solo el 20% con tendencia a la baja, gracias incluso a los maestros y especialmente a los militares y a las pensiones de sobrevivientes, en conjunto hay 2.560.000 pensiones en Colombia. Ahí meto las de invalidez, meto lo de los fondos privados, la totalidad. Entonces esa cifra del 20% de pensionados que la dijo el presidente ahora es con tendencia a la baja y para revisar. Y estamos con un promedio, una expectativa de vida hace 55 años, 1987, cuando empezó con el Seguro Social, un colombiano vivía una expectativa de vida de 60 años. Hoy es de 80 las mujeres, de 78 los varones, y si la medicina mejora y algunos estándares mejoren, cada año la expectativa de vida mejora. El sistema de salud. Claro, que aquí no existe, pero de todas maneras hay variantes que han ayudado a la expectativa de vida. Segundo, una mujer en Colombia en maternidad tenía 7.5 hijos en el 67. Hoy tiene 2.1 hijos y es probable que en 7 años Colombia hayan más defunciones que nacimientos. ¿Y cómo está el panorama hoy de esos 7? ¿Contra qué? Ese 15% de la población de hace 55 años era el 5% de la población de adultos mayores. Y hoy habemos, porque yo acabo de cumplir 60 años, más adultos mayores que menores de 5 años. Entonces aquí hay un problema demográfico que es mundial y que no es ajeno a Colombia. Estamos envejeciendo significativamente, no alarmantemente, y se ha ajustado el censo poblacional, y no nos riamos, fue una bendición para Colombia, gracias a los 2.300.000 migrantes venezolanos. El 18 de octubre de 2018 era la fecha en que estuviera el colombiano número 50 millones. Llegamos a 48 millones, un déficit por migración y por baja tasa descendente de natalidad, que nada tiene que ver con lo poco que significa demográficamente los nacimientos adolescentes. Tercero, y ya para terminar los 3 minutos, definitivamente la ley 100 en pensiones no llenó las expectativas, y mucho menos su reforma de la 797 de 2003 con su acto legislativo 1 de 2005. Hoy le digo, mirándole los ojos, hay que sea. Ustedes saben a qué me refiero, que mi respeto y admiración por él, decirle, señor, con ese acto legislativo, doctor Fabio, 1 millón de colombianos nunca se pensionaron, que tenían el derecho legítimo si hubieran cumplido las 1.000 semanas en cualquier época hasta el 31 de diciembre de 2014 o las 500 en los últimos 10 años y que están en transición. Por ese articulito del acto legislativo dijo que no tenga 750 semanas
Su transición va hasta el 2010, entonces ya necesita 1.050, 1.100, dejó 1 millón de personas sin pensión. Creó 3 pensiones especiales, la de madres que haya familia con hijo inválido, la de discapacidad y la de alto riesgo. Ha habido 1.500 pensionados después de 20 años. Entonces, ese tercer punto es decir, la ley 100 y sus reformas, aunque hubo un cambio de cultura en que los colombianos estamos cotizando más y hay más pensionados que menos de esa época, realmente no ha llenado el vacío y cada día se pensionarán menos colombianos. ¿Y qué significa eso? Cada día más viejos empobrecidos que van a ser una carga para la sociedad. Muy claro, doctor Oscar Iván. Y con cifras actualizadas. No es que soy paisa, abogado, y hablo día, tengo que tener las cifras. Así es. Para tener, hay que tenerlas. Muy bien. Las del señor presidente, cuando dice que un 20% de pensionados, no son todas, fue muy generoso, son menos. Javieres. Y por eso la necesidad de hacer la reforma pensional, Sí. doctor Iván. Si no hacemos esa reforma pensional, sí, seguirá el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo llenándose de privilegios y de grandes ganancias, y el grupo empresarial antioqueño, el de sus coterráneos, llenándose. Tienen 360 billones de pesos de 17 millones de afiliados, no de cotizantes. Sí, los cotizantes permanentes son por aproximadamente la mitad por ahí, Sí. si acaso, 7 millones. Entonces, esa plática la tienen ellos. Hacen obras de infraestructura, se hacen adjudicar los contratos de concesión de las vías y ganan por toda parte y no han puesto un peso. El peso lo hemos puesto, la plática, los trabajadores. Pero lo más grave es qué va a hacer, porque al Estado inmediatamente le endilgan la responsabilidad de atender a los adultos mayores. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué? La decisión que tiene, y es la que está proponiendo Gustavo Petro, es esa. Bueno, necesitamos que esa plata, ¿sí? Que la ponen los trabajadores, la ponemos los trabajadores por las cotizaciones, sirvan exactamente para aliviar una carga que tiene hoy el Estado y poder atender esos adultos. Claro, hay que quitarle plática a los señores del Grupo Empresarial Antioqueño y a los señores de Luis Carlos Sarmiento Angulo. No se le quiere quitar, que la sí. trasladen donde debe estar. No, se les quitan en el sentido de que no la vuelven a recibir. Sí, sí. No es que se la vayan a quitar, está bien. No, la palabra exacta es esa. Personas Sí, que no quieren al gobierno hablan de expropiación. Sí. No van a expropiar a nadie. Lo que pasa es que esos 360 billones dejan de crecer, porque la plata entonces sí va a llegar al Estado y el Estado le va a hacer una redistribución. Para eso está el Estado, para redistribuir esos recursos y entregárselos a todos estos adultos mayores que hoy se debaten entre la pobreza y la indigencia. Así es. Con esto parecemos un dúo y no nos conocíamos personalmente. Para nada, pero muy claro bien. eso. Coinciden. Mira, hoy una cifra que dijo el presidente, yo la conozco, el promedio de edad de los fondos privados que tienen 7 millones de cotizantes y con pensiones 3 millones de cotizantes, está bien dateado, y 1 millón de regímenes especiales, unos 6 millones de personas cubiertas, o sea, hay 13 millones de colombianos que jamás van a cotizar ni están cotizando. Así es. Es de 35 años, muchachos ya no plata para los fondos. De Colpensiones somos muchachos de 56 años, los actuales afiliados. Pero ¿cuál es el problema? En Colombia hay 70% de las personas cotizan sobre menos de 2 salarios mínimos. La alcancía de los fondos privados, ellos se llevan el 4,5% en administración y en seguro de invalidez y de sobrevivencia. O sea, ese colombiano que cotiza hasta 2 mínimos, solo se le meten, 2 mínimos son 2 millones de pesos, 30,000 pesos al mes. ¿Cuándo va a llegar él a 260? Con un mínimo, ¿cuándo va a llegar a 260 Nunca. millones si es varón y no tiene un hijo especial ni es casado con una mujer joven? Porque si es mujer necesita 300 millones para llegar a una verdad. Ese joven de hoy va a construir con menos subsidio, pero también tiene que ser subsidiado con el fondo de pensión mínima del Estado, que hoy tiene 30 billones, porque son 100,000 pensionados por vejez. O cuando sea 1 millón de pensionados por vejez en menos de 13 años, son 5 fondos de la estabilización de la gasolina. Eso es una bomba de tiempo. Y segundo, Esa sí es la bomba. estoy hablando como un perdido apreciado. No, muy complacido por su aporte. Como un perdido. En Colombia
en Colombia la gente no está cotizando. Esa es otra variable. Somos 24 millones de personas en actividad económica y estamos cotizando 10 millones y medio de personas. ¿Qué va a pasar con los 13? Menos del Entonces, 50%. ¿qué propone el presidente Petro? Una cosa que yo llevo más de 20 años. Usted me la ha escuchado, la ha alegado cuando existía la cadena Súper, en mis tertulias que me trataban de irresponsable. El presidente le da estímulo en demoníaco una pensión no contributiva, que llama pensión asistencial. El doctor Duque hizo mucho esfuerzo y salía a diario en televisión porque le está dando a los colombianos adultos mayores $17 al mes. Y hay 2 millones que lo agradecen porque es la miseria de la miseria. En eso estamos muy similares a una república que contribuyó mucho a nuestra independencia, Haití, en esos términos de seguridad social. El presidente Petro, que me parece un poco exagerado por la dificultad de los recursos de Colombia, se fue más allá. Yo proponía cualquier contribución vigilada, porque aquí tampoco más alcahuetería y eso vamos a hablar enseguida, de la línea de pobreza hacia arriba. La línea de la pobreza en Colombia es pobre un bebé o un anciano que monetariamente no tenga 375.000 pesos al mes. Y Petro la produjo aquí. No se trata de tirarles $16 de ese mal llamado bono en el adulto mayor de hoy, sino verdaderamente una pensión asistencial que saque a ese colombiano de la línea de la pobreza. Y eso vale 14 billones. Y lo digo hoy, si con los recursos de la reforma tributaria al menos se logra eso, es un gran colchón de descanso en una mayor equidad. Está en manos hoy del Partido Conservador y el Partido Liberal. No, mi Partido Conservador no va a deshonrar eso porque no olvidemos que fue creador del Partido de Seguro Social en 1946. Y otra cosa, el presidente Petro hoy, y un día lo conversé, tuve el honor de conversarlo con él en casa del doctor Julio César Ortiz o a través del doctor Julio César Ortiz, para este auxilio del adulto mayor que se debía denominar pensión asistencial para que conlleve unas obligaciones, apreciado con tertulio Fabio Arias y Edador, es de que no necesita ley ni reforma pensional para eso. Un decreto presidencial puede transformar ese auxilio del adulto mayor con las disposiciones fiscales y presupuestales y todo en la pensión asistencial o en el bono del adulto mayor de medio salario mínimo, que yo diría que hay que priorizar los campesinos, los más viejos y los más pobres. Pero ojo, que no sea un cheque más para darle oxígeno a un presidente que el pueblo lo va a querer, que tiene muchos enemigos por estas reformas que propone, que cuando a ese adulto mayor de Colombia, en un pueblo, en un pueblito, en una ciudad, en una barriada, le llegue el cheque, sea asistido y sea acompañado por el Estado y por la familia. No es tirarle a los ancianos ni a los más vulnerables 500.000 pesos para que el tendero, para que el mafioso, para que el prestamista del pueblo se los ganen o se los quiten los hijos viciosos, que sea con un acompañamiento del Estado para ir. No solo es un auxilio, Adolfo, es un acompañamiento, una política social del envejecimiento, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, ir a bancos de ideas. Un régimen de salud que se preocupe por ellos también. El cheque a un adulto mayor descuidado de 500.000 pesos le dura 2 días, entre la cantina o una muchacha bonita que lo coquetea. No me diga usted. Es la verdad, no, pero es que son 3 millones de adultos. Le salieron los ojos a... No, pero es que me puso el color verde acá. Por favor, bienvenido, y ojalá el presidente Petro no espere la reforma pensional en enero a mandar los primeros 500.000 pesos, pero con un acompañamiento de los alcaldes, de los gobernadores, a esa persona que lo reciba. El problema en los subsidios en Colombia no solo es la focalización, sino el acompañamiento para que sea algo integral. Un cheque por más es una limosna oficial que poco hace, sino es de un acompañamiento psicosocial. Pero para eso necesitamos que la reforma tributaria, no de los 10 millones que está hablando hoy Bruce Master y César Gaviria, y que aspiro que el Partido Conservador honre el compromiso, pero que está siendo exactamente controvertida por el Partido Liberal y el Partido de la U,
verdaderamente no sea disminuida más de lo que ya está disminuida. Es evidente que cualquier plan de inversión social de los que se comprometió el presidente Gustavo Petro en campaña, muchos de ellos van a estar directamente relacionados con si se aprueba o no la reforma tributaria. Y ese va a ser y por eso algunos decíamos, lo digo desde la CUT, algunos decíamos, el punto de toque del acuerdo nacional va a ser la reforma tributaria. Y no nos equivocamos. Pero se está desbaratando, ¿no? No, No, por no, supuesto, por supuesto. Tenemos un problema. Mire el señor Sí, Gaviria. no, tenemos un problema. Ah. César Gaviria quiere convencer hoy a la bancada de que no apruebe esa reforma tributaria y que solamente apruebe una por 10 billones. ¿Sabe qué son 10 billones? Lo que le regaló Duque a todos los empresarios sinvergüenzas en medio de la crisis más profunda que había y les dan exenciones y tributos a esos señores. Eso no tiene comparación. Y entonces lo que están pidiendo ellos ahora es que la platica que le regaló Duque solamente la devuelvan. No, no. Pero resulta que con solo devolverla tampoco recogemos los recursos suficientes y no los va a recoger el gobierno para atender semejante necesidades de inversión social que hoy se requieren. Una hora es insuficiente, pero es maravillosa con la generosidad de Adolfo para hablar de estos temas. Hay que hablar de empleo formal. Pero déjenme seguir de la reforma pensional. Dos datos. Pero la formalización tiene mucho que ver con eso. Claro. Claro. Va íntimamente ligada. Totalmente. El Estado es un voraz perseguidor de la estabilidad laboral de Colombia. En el Ministerio de Trabajo, que es con brillo y con decencia representada por la ministra Ramírez, a quien no conozco personalmente, por el hecho de seguimiento a su carrera, hay contratistas de prestación de servicios. Empecemos. En el Ministerio de Trabajo, Imagínese. ministra, y ojalá la vea mañana en la Todos conferencia. están amarrados hasta el 31 de diciembre. Sí, por favor, Antes del ministra, 31 de diciembre no va a pagar nada. empiece por casa y nombre de esas personas. Será después del 31 de Sí. diciembre. Segundo, lo conversé con el presidente Petro. Aquí hay un engaño. Colpensiones, que lo debe de ser y está llamado a hacerlo, es no un fondo público de pensiones, es una pagaduría. Cifras: 6 millones de afiliados, de los cuales solo cotizamos 3 millones. Promedio de edad 55 años de los cotizantes. De los no cotizantes, 58 años de edad. Pensionados, 1.530.000. Costos al año, 34 billones. 23 que llevamos cada mes, a ver si nos dan una pensión decente. Y 11 que gira la nación. Entonces, ahí no hay ni un peso, no hay fondo. Entonces, ¿de qué se escandalizan con lo que está proponiendo el presidente Petro? La reforma integral, de volver a Colpensiones un verdadero fondo público de pensiones, es eje central de la dinámica de la reforma. Dentro del equilibrio de este programa tengo que resaltar su voz, todo lo que usted señala. Usted apoya en esa reforma al presidente Petro, un conservador que apoya y que está de acuerdo con esa reforma. Pero lo apoyo con pasión, pero con experiencia y conocimiento de que está bien fundamentada. Tenemos oyentes en línea. Un segundo. Nosotros la respaldamos de solo saber que la estamos padeciendo, la que hizo Gaviria y Uribe. Tenemos oyentes en línea. William Millán, bienvenido. Indudablemente está establecido en nuestra normatividad, a partir de la Carta Política, que no se pueden gravar las pensiones. Y eso lo corroboran los artículos constitucionales del 1 al 12 y el 13, el 22, el 25, el 29, el 46 y el 48, adicionado con los actos legislativos 01 del 2005, que mantiene el respeto a los derechos adquiridos en los artículos 53 y 58 de la Carta, al igual que el acto legislativo 01. Sí, una pequeña confusión, pero el que está hablando es Wilson Borja. No se pueden grabar las pensiones, ese es su argumento central. Pero no es cierto. Constitucionalmente, Rodrigo Uprime demostró de que todo lo que ha dicho la procuradora era pura carreta babosa solamente por oponerse a que Petro la está proponiendo. Otra cosa es, y se lo digo con toda sinceridad, la conveniencia en la CUT, lo discutimos en la CUT y dijimos, hombre, es por conveniencia que no estamos de acuerdo con se graben. ¿Dónde está la conveniencia? En que de ahí para abajo siguen. No, pero ahí pero no por un problema constitucional. Dice que, pero cita una serie de artículos. Yo diría que Pero eso es carreta, es un hombre. exceso de egoísmo. A mí me parece que en un país
donde hay 4 millones, pero 3 de ellos comprobadamente en la indigencia y en la pobreza, negarse a dar 2 millones de pesos, 1 millón de pesos, una persona que tiene una pensión de 20 millones, en los cuales 17 son subsidiados por el papá Estado, porque nadie en Colombia ha trabajado lo suficiente para cotizar de más de 10 Pero salarios mínimos. constitucionalmente sí se puede. Sí se puede, pero además hay un principio que se llama el principio de la solidaridad, de la equidad, que obliga a que todos seamos partícipes de contribuir al Estado Social de Derecho. Esto tampoco puede tenerse a una... Si pagamos impuestos los que trabajamos y tenemos un salario, porque un pensionado no lo puede hacer cuando adicionalmente parte de esos recursos provienen del Estado. Mi propuesta, mi amigo Fabio, es que esos recursos solo sean para el Fondo de Solidaridad Pensional o similar, que tenga esa destinación. Es la propuesta para que usted, que es una persona afín al gobierno, la haga llegar. En todo caso, Petro dice, esa platica es para inversión social. Esa es la garantía. Para que haya mayor vocación y menor egoísmo ante lo que ellos consideran más oyentes. William Millán. En este momento por el que atraviesa el país, es necesaria una reforma pensional